Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana. Muy contentos de estar dando inicio a este nuevo episodio y como siempre conmigo Diana Oliva. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Pablo, muy contenta de estar aquí nuevamente conversando en Café con RevOps. Y bueno, este episodio es muy especial porque vamos a hablar de post-pandemia empresarial. ¿Cómo vivieron la pandemia algunas empresas? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué elementos fueron claves para mantenerse a flote o incluso salir fortalecidos de esta crisis? Y más importante para hoy, ¿cómo es el panorama actual de la TAM y cómo deberían enfrentarlo las empresas? Así que si quieres saber más sobre este tema y el impacto que tiene específicamente los equipos de marketing, ventas y servicio al cliente, quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps. Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue. Dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana. Recordar que si bien la pandemia ha traído muchos beneficios empresarialmente hablando, como algunas de las cosas que vamos a conversar el día de hoy, no podemos dejar de lado lo terrible que ha sido para la humanidad. Yo creo que una de las peores catástrofes que se han vivido en las últimas décadas y queremos mandarle un caluroso y afectuoso saludo a todos aquellos que a lo mejor perdieron un ser querido o perdieron a alguien valioso dentro de sus organizaciones producto de esta pandemia. Así que vaya para todos ustedes un fuerte abrazo. Sí, por supuesto, un abrazo para todos aquellos que sufrieron con esta situación tan difícil y por eso también es sensible hablar como de cómo afecta esta pandemia y cómo estamos viviendo en el mundo empresarial ahora en este nuevo contexto. Entonces, cuéntanos, Pablo, desde tu perspectiva también, ¿cómo afectó la pandemia a las empresas en la TAM? Es una muy buena pregunta porque yo recuerdo que cuando, por lo menos acá en Chile, se anunció que empezaban las cuarentenas y todo eso, nosotros acabamos de cerrar como empresa 2 nuevos clientes. Y lo primero que hicieron esos 2 nuevos clientes fue llamarnos y cancelar su contrato. O sea, yo creo que a todos les pasó eso de alguna manera. Exactamente, fue como, mira, antes de que empecemos, antes de cualquier cosa, sé que acabo de firmar, pero quiero cancelar el contrato. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, principalmente por el miedo y la incertidumbre a lo que se venía. Se escuchaban tantas cosas, era algo completamente desconocido. Por lo tanto, muchas empresas no sabían si iban a poder cumplir con sus compromisos financieros y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, decidieron como congelar, pausar o dar de baja definitivamente muchos de los servicios contratados como para tener una carga lo más liviana posible en tiempos de incertidumbre. Y yo creo que aquí vimos 2 tipos de empresas. Vimos las empresas que el miedo las paralizó y en el fondo lamentablemente muchas empresas cerraron, quebraron justamente por el tema de las cuarentenas, de la crisis económica, de todo lo que pasó. Pero también vimos a otras empresas que tomaron el desafío y el miedo fue como un catalizador que les dijo no, hay que aprovechar este momento, hay que hacer algo distinto, esta es una buena hora para reinventarnos. Y son las empresas que no solamente sobrevivieron a la pandemia, sino que aquellas que en el fondo crecieron en la pandemia, que al principio era un poco impensado cómo una empresa va a crecer en estos tiempos de incertidumbre. Pero sin lugar a dudas, yo creo que la mayoría fue más afectada que beneficiada con este tema. Ahora que tú mencionabas esto, pensaba en el 2020, como que me remontaba a ese tiempo tan incierto y ahora, años después, podemos hablar un poco de este concepto que es la transformación digital, que si bien desde antes se escuchaba, ahora post pandemia ese concepto vino a resonar muchísimo con justamente esta adaptación de las organizaciones que sobrevivieron. Entonces, ¿qué hay de esta transformación digital? Es un concepto que hoy día está muy manoseado, que se escucha por todos lados. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo lo ves tú en las empresas con las que hemos trabajado?
He tenido el caso en estos 11 años de liderar la empresa acá. Hemos tenido la oportunidad de ver muchos tipos de clientes. Y antes de la pandemia, uno pensaría que en el 2019 todavía ya no existían clientes escépticos a lo digital, pero había muchos clientes que en el fondo le tenían un rechazo a las redes, le tenían un rechazo a la tecnología. Déjenme hacer mi modelo de negocios como lo he venido haciendo durante los últimos 10, 15, 20 años, ¿no es cierto? Y por más que uno le daba razones y fundamentos y estadísticas y todo, para muchos era no. Así he hecho negocios siempre y así los voy a seguir haciendo, ¿sí? A los que han visto The Office, un Michael Scott, ¿no es cierto? que no quería adaptarse muchas veces a las nuevas tecnologías. Pero lo que pasó con la pandemia es que se vieron obligados como a reinventarse o morir. Y ahí es donde nosotros vimos que la transformación digital empezó a ser un tema que para muchos fue qué bueno que me he subido a este carro, y para otros fue por qué no lo hice antes. Y tristemente para algunos la transformación digital simplemente significó poner Zoom dentro de sus organizaciones. Y eso fue la gran transformación que hicieron. Pero yo creo que fue mucho más que eso. Y como dice por ahí un estudio de Stephanie Group, ¿no es cierto? Parafraseando un poco, decía que lo que se pensaba que era un proceso que pudiese tomar 3 años, a muchos les tomó 3 semanas, ¿sí? Como, no, hay que planificar nuestro proyecto de transformación digital y tan meticuloso. La pandemia nos obligó como si no cambias ya, dejas de existir. Se publicó dentro de ese estudio una publicación de Harvard Business Review que dice lo siguiente: la transformación digital no se trata de tecnología. Los ejecutivos entrevistados destacan que su principal preocupación radica en los riesgos asociados a la transformación digital. Se estima que tan solo en Estados Unidos los gastos en transformación digital ascendieron a 1.3 billones de dólares en el 2018, pero 70% de las iniciativas desarrolladas no lograron cumplir con los objetivos buscados. Esto se debe a que la mayoría de las tecnologías digitales se orientan a ofrecer posibilidades para aumentar la eficiencia y la vinculación con el cliente, pero si las personas dentro de las organizaciones no tienen la voluntad de cambio o si las prácticas de las empresas son erróneas, lo único que hará la transformación digital será magnificar estas fallas. Ahora, es muy interesante cómo lo abordan porque, claro, sabemos que muchas empresas fueron aquí como presionadas a transformarse digitalmente, a adquirir tecnología, a ya dejar de reunirse presencialmente y por Zoom o por Meet, hay distintas plataformas, ¿cierto? Pero está este tema de la adopción a los usuarios. La adopción de las herramientas por parte de los usuarios yo creo que es un gran desafío y el manejo de los datos también que traen todas estas herramientas. Claro, porque para muchos significó simplemente poner un nuevo software, pero nos dimos cuenta que el instalar ese nuevo software llevó a poner otro, y a poner otro, y a poner otro, y en algunos casos empezó a volver una masa de tecnología, en muchos casos inmanejables. De hecho, una buena pregunta para que se hagan todos ustedes es si saben la cantidad de software exactos que hay instalado alrededor de toda su compañía y si están tomando la data correcta de todo ese software o esa data está siendo de alguna manera bien utilizada, porque mientras más tecnología, más datos genero, y mientras más datos genero, más difícil es poder administrar toda esa data. Entonces, la adopción tecnológica yo creo que ha sido rápida desde el punto de vista que hoy es muy fácil instalar una aplicación, un software, pero compleja en lo que se traduciría como el mindset de una empresa, como la estructura, ¿no es cierto?, mental de procesos y de orden. Y aquí hay algunas empresas que, claro, llegaron e instalaron tecnología y otras que a lo mejor fueron un poco más lentos, pero que quisieron poner ciertos fundamentos para que esa tecnología perdurara en el tiempo. Porque tristemente también hemos visto que al terminar ahora la pandemia, un poco donde ya está todo abierto, la normalidad en la mayoría de los lugares ha regresado, muchos clientes están queriendo volver atrás. ¿Cómo hacía negocio yo antes de la pandemia y están tratando de regresar? Y eso creo que es muy peligroso porque no solamente las empresas han adoptado tecnologías que las han ayudado a reinventarse y a salvar un poco la situación, sino que más profundo que eso es que el consumidor cambió y se acostumbró a una cierta digitalización y creo que ahí ya no hay vuelta atrás. Una vez que el consumidor cambia, es muy difícil que eso vuelva atrás. Exactamente. Entonces, podemos resumir
diría yo, como los mayores desafíos, especialmente para los equipos de go-to-market, que son marketing, venta y servicio al cliente, como esta adopción de herramientas para los equipos. Pensemos en ventas, en un equipo comercial que está adoptando nuevas herramientas, y el cambio en el consumidor. De hecho, por ejemplo, acá tengo una cifra bien interesante que dice que actualmente el 85% de los consumidores realiza investigaciones en línea antes de tomar una decisión relativa a una compra. ¿Cómo ves esto en este punto del cambio en el consumidor, Pablo? Sí, no solamente el 85% realiza una investigación en línea antes de comprar, sino que también las estadísticas nos muestran que el 70% de la toma de decisiones sucede antes de hablar con un vendedor. Wow. A través de esa investigación. Lo que nos muestra que el primer gran cambio que yo veo en el consumidor es que si esto estaba antes de la pandemia, se acrecentó mucho más, necesito yo tener como el poder de todo mi buyer's journey, de mi proceso de compra. O sea, yo quiero estar informado y no quiero en el fondo que me llamen. Hoy día es difícil que alguien atienda el teléfono un número desconocido, están estos bloqueadores, ¿no es cierto?, de números de spam y cosas así. No quiero que me llamen, no quiero que me mandes spam ni que me llenes la bandeja de entrada un montón de correos sin sentido. Por eso el consumidor hoy día es muy cuidadoso en dónde deja sus datos y en investigar muy bien antes de realizar una compra. De hecho, esto nos lleva a cómo las empresas pueden también entender la automatización de procesos. Según Nuance Enterprise, dice que el 67% de los clientes prefiere usar opciones de autoservicio a hablar con un representante de ventas dentro de una empresa. O sea, mientras más yo pueda autoatenderme, autogestionarme, tener mi portal de clientes, generar solicitudes que no me permitan hablar con nadie, mejor. Y creo que ahí es un dato importante para las empresas que quieran volver hacia atrás. Yo sé que hay negocios que dependen de la presencialidad, ¿sí? Pero que hay muchos clientes que hoy día ya ni siquiera quieren ir al banco o hacer algún trámite. Es como todo lo pude hacer en línea durante la pandemia, porque ahora me están obligando a volver hacia atrás. Claro, es un cambio de conducta muy, muy importante que las empresas tienen que tener en cuenta a la hora también de deleitar a sus clientes, de cumplir estas metas de revenue que hablábamos también en el capítulo pasado. Y vuelve también a la mesa la importancia de la alineación entre marketing y ventas, lo que decías de este porcentaje de información que la persona recibe antes de hablar con alguien de ventas. Es un indicador muy importante de que marketing tiene que estar súper alineado con las metas de la organización. Marketing y ventas alineados en torno a un objetivo para que marketing pueda proveer todos esos espacios, esa información que el cliente necesita. Entonces, creo que es un desafío para las empresas en LATAM sobre todo, cómo esta alineación entre equipos, cómo la generación de contenido valioso para el consumidor, cómo centrarse en deleitar a sus clientes, generar un modelo de negocio ahora centrado en el cliente y no solo como en capto el contacto y ya, porque claramente en este escenario post-pandemia ya estamos en otro mindset, el consumidor ya está pensando de otra forma. Así es, de hecho es muy interesante verlo así porque te das cuenta que marketing ya no es marketing, sino que marketing ahora es ventas. Exacto. Es como la parte previa a la venta. O sea, como por ahí se dice, ¿no es cierto?, que los equipos de marketing que no tienen una mentalidad comercial ya están un poco obsoletos. O sea, hoy en día el marketing no es poner contenido, ni siquiera mostrar la marca. Hoy día el marketing es ayudar al consumidor a tomar la información necesaria para el proceso comercial. O sea, el proceso comercial empieza desde marketing. Y creo que aquí la tecnología es muy, muy buena. La pregunta es, ¿qué tanto estamos entendiendo esta tecnología post-pandemia? Si el consumidor ha cambiado, si él está tan empoderado y está tan informado, ¿cómo las marcas logran aprovechar toda esa footprint digital, ¿no es cierto?, esa huella digital que van dejando ahí las empresas, como estas miguitas de pan, y que muchas veces es paradójico, pero teniendo tanta tecnología, no sabemos lo que está haciendo el consumidor. Y yo creo que ese es un punto clave para tanto los equipos de marketing como ventas. Decir, ok, más allá que la transformación digital sea adoptar tecnología, es cómo estamos usando esa tecnología en términos tanto de la data que genero como de la data que uso y cómo es de manera transversal. Y por eso para nosotros era un tema tan importante tocar
en este podcast donde hablamos de Revenue Operations, porque creo que el RevOps es una pieza clave y fundamental dentro de este nuevo mundo post-pandemia. Sí, totalmente. Como hablábamos también, esta metodología surge por estos cambios en el consumidor, entonces viene también como una solución importante para aquellas empresas que quieren escalar en este contexto. Entonces ahora hablemos un poquito, Pablo, sobre consejos. Yo creo que quienes nos escuchan también están esperando como ya qué cosas podemos empezar a aplicar. Me pasa esto de la adopción, quizás nos fuimos súper rápido con algún software y tengo este problema a lo mejor en mi organización de que mis vendedores como que se resisten o el equipo de marketing está ahí como que batallando con todas las tecnologías que hay ahora. Entonces, Pablo, ¿cuáles serían algunos consejos de prácticos de implementación, por ejemplo, para un área de marketing en este nuevo contexto? Sí. Para un área de marketing, quizás lo que yo primero haría es un poco revisar el stack tecnológico que se ha adoptado post-pandemia. Creo que los equipos de marketing eran uno de los más digitalizados antes de la pandemia, sobre todo aquellas empresas que habían apostado por el marketing digital. Era el equipo que ya recopilaba datos dentro de la información, a diferencia de los equipos comerciales o servicio al cliente o gerenciales. Muchas veces el equipo de marketing ha sido como el impulsor de la tecnología dentro de las empresas. Entonces yo les pediría que revisen su stack tecnológico, cuántas aplicaciones nuevas han instalado y sobre todo cómo ese stack tecnológico contribuye al revenue de la empresa, que creo que eso es fundamental. O sea, si tengo una herramienta, si tengo data que estoy generando que de partida no le está sirviendo a nadie más dentro de la organización y no está contribuyendo a que genere revenue dentro de la organización, creo que es un buen punto de replantearse si es un costo bien invertido en ese stack tecnológico o no. Y en base a eso también evaluar la cantidad de medios digitales en las que estamos presentes. No porque sea malo estar en muchos medios, sino porque el desafío de estar en más medios requiere un desafío de mayor análisis de esos datos. Exactamente. Y me imagino un montón de empresas que antes de pandemia, quizás por ahí un par de anuncios, a lo mejor en Google Search, pero yo creo que quizás después durante la pandemia y post pandemia, muchos empezaron a decir, no, tengo que estar también en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Entonces se hace bien interesante y bien complejo también el manejo de toda esa data. Claro, porque no es malo estar, pero sí yo creo que es malo no saber qué está pasando con la data de los lugares donde estoy. Porque si no empezó a generar interacciones, leads y un montón de información que no estoy sabiendo manejar y muchas veces se termina convirtiendo en una avalancha de información inentendible. Exacto. Sí, de hecho pienso en algunos ejemplos prácticos aquí que nos ocurren en Webketing y en RevOps Latam. El cliente siempre pregunta, ¿de dónde estoy cerrando los leads? O sea, los clientes vienen de Facebook, vienen de Google, ¿de dónde? Y es una pregunta que si bien desde antes se hacía, hoy día es más compleja de responder. Entonces yo también creo que un consejo para los equipos de marketing es asegurarse de que su equipo esté capacitado para hacer esos análisis y dar esas respuestas al negocio. Claro, y quizás lo conversemos en otro capítulo en mayor profundidad porque el tema da para mucho, pero creo que es súper importante que los objetivos de marketing y la trazabilidad de marketing esté muy asociada a la expectativa gerencial. Porque hoy día en un mundo omnicanal es prácticamente imposible decidir que un cliente vino de un canal. Porque el cliente está multiconectado, ¿sí? Lo que se conoce como el multimomento. Yo puedo estar, no sé, incluso interactuando con medios offline. Yo puedo estar viendo televisión y en el momento que ver un comercial de televisión, hacer una búsqueda en mi celular, en Google, no concretar nada, pero al rato entré a mi computadora y me apareció un anuncio en YouTube y le hice clic y entré a la página web. Entonces, finalmente, ¿de dónde vino el lead? ¿Cuál es el esfuerzo de marketing que yo debiese estar invirtiendo más? Y muchas veces marketing lo sabe, porque son los que conocen todo este ecosistema. Pero muchas veces gerencia tiene una mentalidad demasiado anticuada, como cuando se leía en el diario, ¿no es cierto? No, el diario nos trajo tantos leads. Claro. Pero hoy día yo no podría entender que el lead vino por un solo canal. Por eso creo que se hace más importante que nunca la reportería de atribución multicanal. Exactamente. ¿Cuáles son todos estos pasitos que está dando y cómo cada medio está contribuyendo? Entendiendo que hay medios de cierre, hay medios de influencia, hay medios de, ¿no es cierto?, de
de toma de decisiones, y en el fondo es muy importante eso. Y a eso es lo que nos referimos con esa gran cantidad de data que hay de los equipos de marketing, y cómo yo creo que el gran desafío es presentarle esa data ordenada a gerencia, y que gerencia también adquiera una mentalidad también mucho más multimomento, para entender que no se trata de cortar o activar un canal, sino en que entender cómo el ecosistema digital está funcionando en torno a la generación de nuevos prospectos y ventas. Perfecto. Sí, creo que también otra cosa importante de recalcar para los equipos de marketing es este apoyo que tienen que generar entre áreas, para mejorar la experiencia de compra, hablando un poco de este cambio en el consumidor. Pero finalmente va todo enlazado. O sea, primero revisamos el stack de tecnología que estamos usando, revisar nuestra presencia en medios, que el equipo esté capacitado para analizar, pero finalmente si tu stack no te aporta la data para hacer un buen reporte de atribución, entonces cuestiónate ahí qué stack estás utilizando, qué tecnología. Entonces yo creo que son hartos consejos para el equipo de marketing que pueden empezar a revisar dentro de sus organizaciones. Claro, y solamente para cerrar el tema de marketing, creo que el mejor consejo para marketing hoy es adquieran una mentalidad comercial y entiendan que no pueden trabajar solos, que necesita hoy marketing más que nunca trabajar junto con el equipo comercial. Buenísimo. Ahora hablemos un poquito de consejos para el equipo de ventas. ¿Qué podemos decir para los equipos comerciales en este contexto de pospandemia, Pablo? Quizás lo primero sería un poco retomar un poco lo que veníamos hablando antes de este cambio en el consumidor, y pedirle a los equipos de venta que abracen la automatización y el autoservicio. Yo sé que a veces los equipos comerciales son muy buenos para hablar, para dar todo su speech de venta, para llamar insistentemente, para mandar mails insistentemente. Y yo creo que no hay nada peor para alguien que tú sabes que estás hablando con un vendedor y ese vendedor te persigue. Si eres uno de esos vendedores que persigue a tus prospectos, créeme que lo estás haciendo de la manera antigua. Te recomiendo urgentemente un modelo de ventas nuevo, más enfocado en el consumidor. Por lo tanto, yo primero abrazaría todo lo que es la autoatención. ¿Qué canales podemos empezar a implementar dentro de la organización para que los clientes se autoatiendan, se autocalifiquen y que el vendedor entre en el momento justo y preciso? El vendedor tiene que, si hablamos hace un rato que el 70% de la toma de decisiones se toma desde marketing, el vendedor debería entender cuál es ese 30% en donde él genera valor y contribuye, y entrar en ese proceso de la toma de decisiones. Responder preguntas como cuánto cuesta un servicio, cuánto dura un programa educativo, o ¿no es cierto?, cuál es la metodología de trabajo que me van a ofrecer. Esas preguntas no las deberías estar respondiendo ventas. El vendedor no debería estar perdiendo ese tiempo. Eso debería contestarlo un bot, un video pregrabado, contenido a través de un blog y acciones de marketing que son valiosas desde el punto de vista comercial. Y el vendedor debiese entrar ya a calificar mucho más el dolor, a poder entender cuál es la mejor solución para sanar ese dolor que el cliente presenta. Entonces, canales de autoatención creo que puede ser un buen consejo. Buenísimo. También pienso para los equipos comerciales que también hoy día el contexto económico es bien complejo. Entonces, toda herramienta de productividad de venta yo creo que viene a ser clave para sobrevivir ahora en un contexto también muy complejo económicamente, donde el equipo comercial se tiene que centrar en las cosas donde realmente aporta valor, donde realmente puede aportar hacia el cierre de la venta. Como decías tú, ahorrarse ese tiempo de contestar preguntas que fácilmente hoy día el consumidor puede responder por sí mismo, buscando información con canales de autoatención. De hecho, bueno, a mí me llama mucho la atención acá en Chile en particular, muchos bancos que antes no tenían un chatbot o canales de autoatención, ahora muchos ya lo tienen, y para uno como consumidor es súper bueno, y también te ayuda como a fidelizar también con las marcas, porque se nota que están preocupadas por este tema. Entonces, productividad de ventas hoy día es clave también. Entonces, generar todos estos procesos de automatización viene a ser muy, muy importante. Y los clientes, créanme, que lo valoran muchísimo. Recién, justamente antes de empezar a grabar este episodio, tuve una reunión con un prospecto que se autoagendó por nuestra página web, que completó, ¿no es cierto?, un formulario de autoatención, que eligió la hora que quería reunirse con nosotros.
Y nos juntamos ahora y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dice, lo primero que quiero decirte es que ha sido súper fácil conectarme con ustedes. Me fue muy fácil por todo el proceso automatizado que tienen y porque no me demoré nada en tener una reunión con ustedes. Entonces, como que de entrada el cliente ya estaba sorprendido. Buenísimo. Y al terminar la reunión, uno siempre dentro del proceso comercial queda con ciertos compromisos. Oye, mira, te voy a mandar esta información. En nuestro caso, ¿no es cierto? Hay algunos mails de seguimiento y algunas cosas. Entonces, yo sabía que tenía que venir a grabar ahora este episodio y tenía muy poco tiempo. Entonces, cuando terminé la llamada, lo único que tuve que hacer fue seleccionar desde mi CRM una plantilla que era la información necesaria para después de ese tipo de llamada, y me demoré literalmente 15 segundos en mandarle todos mis compromisos al cliente porque todo el seguimiento posterior lo tenía a un clic de distancia. Y el cliente, lo más probable es que terminamos la llamada y a los 15 segundos recibe un correo mío con todos mis compromisos en ese momento. Eso genera muchísimo más valor porque hay automatización de por medio. Por lo general los equipos comerciales se comprometen, te voy a enviar esto, sí, yo te mando esta información por mail, pero como tienen tanta avalancha de otros clientes que llevar, otros compromisos que atender, que eso se va dilatando y después el cliente por otro lado dice, no, como que no le importa mucho a esta empresa. Entonces automatizar y entender el contexto del cliente creo que es vital, como dices tú, en estas herramientas de productividad comercial. Uh-huh. Excelente, Pablo. Ha sido, yo creo que una conversación muy, muy valiosa y también de analizar un poco qué cosas estamos haciendo. Entonces, como para ir concluyendo un poco, aconsejar a quienes nos están escuchando entonces a revisar el stack tecnológico que tienen en su organización. ¿Qué data están trayendo? ¿Cómo están analizando esa data en este contexto donde el cliente ha cambiado muchísimo? ¿Cómo podemos aprovechar mejor esos datos para deleitar a nuestros clientes? Por el lado de ventas, ¿qué herramientas de productividad podemos incorporar hoy en día? Y también creo que hay mucho software hoy día que en este contexto de pandemia también han generado mucho desarrollo de proceso. Entonces también invitarlos a buscar estas tecnologías y adoptarlas. Pero quisiera volver como a un punto que dijiste al principio también para concluir y resaltarlo, que es como cuestionarse por qué voy a implementar esto. Quizás en tu organización implementaste tecnología muy rápido, pero a veces vale la pena dar un pasito atrás y revisar qué estoy implementando, cuál es mi proceso comercial, hay etapas que tengo que evaluar y ver si es necesario reimplementar alguna tecnología. Sí, nos llegan muchos casos de clientes que quieren reimplementar CRM, por ejemplo, y creo que es una decisión muy inteligente, porque muchas veces se adoptó tanta tecnología rápida por salvar la situación que necesito digitalizarme ya, que a lo mejor o no era la mejor tecnología para tu necesidad, o a lo mejor no está implementada de la forma correcta que supla las necesidades de tu organización. Independientemente que haya quedado bien implementada, siempre hay mejora continua dentro de la organización, por lo tanto ese es un punto súper importante. Excelente. Bueno, Pablo, muchas gracias por compartir todos estos consejos, toda esta opinión sobre este tema tan importante para todo el mundo hoy en día. Y bueno, agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando y por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro podcast y revisar nuestro blog, artículos que van a profundizar muchos temas como este en torno a RevOps, como CRM, gestión de ingresos, y mensualmente estaremos ahí dejando nuevos contenidos. En el próximo episodio, Pablo, vamos a estar hablando de gestión de datos en la empresa. Vamos a profundizar aquí un poquito más en esto, así que no se lo pierdan. Así es, bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio de Café con RevOps. Chau, chau. Este podcast fue una producción de RevOps Latam, una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas disfrutado de la conversación y la información que aquí te entregamos. ¿Tienes alguna sugerencia o pregunta? Síguenos en nuestras redes sociales y déjanos tus comentarios. Café con RevOps, tu pausa activa de media mañana.